pecado de la carne, podemos decir, al usar una expresión del señor Luis Vareiro esta mañana en Monumental. ¿Y por qué decimos esto? Porque ayer declaraciones del senador Juan Carlos Galaverna destapan de alguna manera este supuesto pedido de coima de dos ministros del gabinete de Horacio Cartes. Estamos hablando de Gustavo Leite, ministro de Industria y Comercio, y de Luis Knighting, ministro de Agricultura y Ganadería. ¿A quién? Al dueño del frigorífico Concepción, Yair de Lima. Y supuestamente hablan de una suma que rondaría los $600.000, $500.000 para el ministro Leite y $100.000 para el ministro Knighting. ¿Y quién es el que hace de nexo? Tiki Cubas, que es pariente del señor Gustavo Leite. Todo esto se confirma, digamos, el supuesto pedido de coima a través de las declaraciones que hace Carlos Trapani, porque es Trapani el que le pide justamente a Galaverna una audiencia con el presidente de la República para ir a llevarle unos documentos y llevarle esta versión. La audiencia en realidad que pide Trapani es para ir acompañado del testigo del pedido de coima, pero Cartes le dice que no, que lo va a recibir solo. Trapani va a Amburu Villaroga y le habla de esto al presidente de la República, que inmediatamente le dice, no querías hacer un careo, le dice a Trapani, porque aquí al lado están los dos ministros justamente, y le dice Trapani, yo soy el mensajero, yo no soy el testigo de ese supuesto pedido de coima, pero traigo esta versión y confío en la persona, confío plenamente en la persona que me dio esta información. Este es un poco el relato de lo que pasó. Ya de más está decirles que esta mañana en conferencia de prensa el dueño del frigorífico Concepción, Yair de Lima, desmintió que le hubieran pedido alguna coima. Pero vamos a ir al compañero Aníbal Espínola, que también está haciendo un seguimiento pormenorizado de esto que explotó en la mañana de hoy. Aníbal, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Menchi. Lo que creíamos que el escándalo de la carne iba disipándose recobró fuerza, y qué fuerza realmente, Menchi, audiencia de Telefuturo. Y de acuerdo al relato de Carlos Trapani, conocido ganadero, en su momento también integrante de la Comisión Directiva de la Asociación Rural del Paraguay, los hechos empiezan a sucederse el pasado martes 29 de mayo, cuando la persona cuya identidad no quiso revelar recibió, digamos, originalmente la denuncia de Yair de Lima. Suponemos que esa persona es Hugo Idoyaga, en su momento presidente del SENACSA. Esas son las sospechas de que Hugo Idoyaga fue el que realmente recibió inicialmente, repito, la denuncia de Yair de Lima. Y según Carlos Trapani, se pidieron, como ya mencionabas, $500.000 para Gustavo Leite y $100.000 para el ministro de Agricultura y Ganadería, Luis Knighting, por intermediación del señor Emilio Cubas. La primera parte de la nota esta mañana en Radio Monumental del señor Carlos Trapani. Y ahí le cuenta, le dice, bueno, sí, yo recibí un pedido a través de fulano de tal, a través de Emilio Cubas. ¿Qué vamos a decir? Se va a enojar de nuevo, yo lo estoy repitiendo. No digan nomás ya con los nombres que ya sabemos. Bueno. Y se pidió $500.000 para fulano y $100.000 para fulano, ¿verdad? Perdón, ¿$500.000 para quién? Para Leite. ¿Y $100.000 para quién? Para Knighting. Bueno, esta es otra parte en realidad, Aníbal, no la que vos nos estabas adelantando, que íbamos a escuchar en primer término, porque fue una larga entrevista que le hicieron al señor Carlos Trapani esta mañana en Monumental, y él va contando cronológicamente cómo se dieron estos sucesos. Y una cuestión que nos llamaba la atención, y ayer justamente conversábamos con Aníbal, obviamente aquí en sala de prensa, que nos llamaba la atención, decíamos que el día lunes, el que es actual titular de SENACSA, que reemplazó a Hugo Idoyaga, hablaba en términos de que aparentemente se había importado carne, el frigorífico Concepción había importado carne desde el Brasil para reexportarla a los mercados que este frigorífico tiene, que son mercados muy importantes. Eso decían en la mañana del lunes. Y seguía en aumento de alguna forma esta crisis por el escándalo de la carne. Sin embargo, el martes nos enteramos que la cosa se solucionaba con una multa al frigorífico Concepción de unos $500.000, y lo que había sido un escándalo que dejaba 18 imputados en el camino, varios funcionarios importantes, pues estamos hablando del ministro de Agricultura, el viceministro de Ganadería, el titular de SENACSA, el titular de Aduanas, fuera del gobierno de Cartes, era más que nada una falla administrativa que se solucionaba con $500.000. Entonces, es ahí donde surgen las sospechas también, Tere. Surgen varias dudas. Claro, y dudas, porque si hay un funcionario que tiene ese rango, ¿verdad?,
como el señor Freddy Estigarribia, que está en Cenaxa actualmente, que dice que hay sospechas de que hubo una reexportación y al día siguiente ya se disipan todas las dudas, o hay un sistema que funciona a las mil maravillas, o bueno, hay una cuestión que uno no entiende cómo se explica, ¿no? Aníbal, vamos a seguir charlando contigo porque realmente fue muy largo todo este encuentro con Trapani, porque fue un relato pormenorizado y cronológico de cómo se dieron los hechos. Sí, señores, vamos a tratar de recapitular Por y favor, prestar mucha atención a las notas que vamos a ir presentando. Decíamos, martes 29 de mayo empieza esto cuando Carlos Trapani recibe la llamada de la persona que habría inicialmente recibido la denuncia de Yair de Lima. Sospechamos que esa persona que recibió esta denuncia fue el presidente en su momento del Cenaxa, Hugo Idoyaga. Le piden una audiencia, le pide esta persona, esta tercera persona, que le consiga una audiencia con el presidente de la República. Trapani acude a Juan Carlos Galaverna. Juan Carlos Galaverna le dice, sí, está ok, te va a recibir el presidente de la República, pero solamente a vos, le dice a Carlos Trapani. Pero vamos a escuchar a Carlos Trapani cuando habla de $500.000 para Gustavo Leite, $100.000 para Luis Neitin, supuestamente a través de Emilio Tiki Cubas. Preguntamos ayer, pues la verdad que este tema de la denuncia, ¿cómo fue? Y nos comentan de la misma forma que la comentó la otra persona. Y le digo yo entonces, Yair, vos estás dispuesto, pues yo me voy a contra el presidente, vos estás dispuesto a ratificarte delante del presidente. Y me dice, sí, ¿por qué? ¿Cómo no? Me dice. Yo me retiro y le envío un mensaje al presidente y le digo que ya tenía todos los documentos y me dice que me espera a las 5 de la tarde. Me voy a llevarle a las 5 de la tarde los documentos, le entrego al presidente, muy amable, muy bien en toda la reunión, ¿verdad? Y le comento absolutamente al presidente, le quiero comentar que Yair no tiene problema en si vos le convocás a ratificarse en la denuncia que hay. Bueno, pero como decías muy bien vos, Aníbal, finalmente el presidente entonces lo recibió solamente a Carlos Trapani y ahí es donde Carlos Trapani le presenta esta denuncia, digamos. Al calendario, digamos, al cronograma de hechos, a la cronología de hechos. El miércoles a las 17 horas, el miércoles 30 de mayo, Horacio Cartes le recibe al presidente de la República y según siempre manifestaciones de Carlos Trapani, el presidente le dice que me traen los documentos de los hechos que supuestamente involucran al frigorífico Concepción y de las irregularidades que se estarían cometiendo desde los organismos del Estado. Y el jueves 31 a las 6:37 se produce una comunicación entre Trapani y Yair de Lima, acuerdan encontrarse al mediodía de ese día, y según Trapani se va con ellos un testigo para justamente evitar la palabra de uno contra la del otro. Exacto. Efectivamente, tenemos el nombre del ganadero que habría hecho de testigo ese mediodía, nos reservamos el nombre porque por obvias razones, Sí. y nuevamente le entrega a Yair de Lima todas las documentaciones y esa tarde, de ese mismo día, de ese jueves 31, vuelven a reunirse Horacio Cartes y Carlos Trapani, esto en la residencia presidencial, y le entrega toda la documentación. El domingo, ya en horas de la tarde, el presidente del Cenaxa, el nuevo presidente, Freddy Estigarribia, va hasta la casa de Carlos Trapani y le dice que el ministro de Agricultura, Luis Neitin, está muy molesto porque llegó a oídos justamente del secretario de Estado que existe esa denuncia de presunta coima. Pero Trapani le da una explicación, le dice, yo fui el mensajero nada más, es otra persona la que inicialmente recepcionó la denuncia de Yair. Y según le dicen, según Freddy Estigarribia, le comenta al propio Trapani, el ministro quedó satisfecho con esa explicación, hasta que todo empieza a saltar nuevamente el lunes, al día siguiente, el lunes en horas de la tarde, cuando se reúne la comisión directiva de la Asociación Rural del Paraguay. Ahí en la reunión de ganaderos salta nuevamente la versión y la información de que Trapani fue con esa denuncia al presidente de la República. Y el martes, supuestamente en horas de la mañana, se produce el adelanto de $300.000 a Emilio Tiki Cubas, y ya en horas de la tarde de ese mismo día se está informando desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería del levantamiento de la prohibición de exportación que pesaba sobre el frigorífico Concepción.
Así es, que es lo que llama la atención, Aníbal. Por eso decíamos también en algún momento que efectivamente, mientras el lunes parecía que la cosa se iba agravando por esas sospechas de las que se hablaba, de que aparentemente el frigorífico Concepción habría importado carne para reexportarla, el martes resulta que está todo resuelto. Y por eso yo hacía también un poquito el relato que vos nos traes siempre, Aníbal, de la cantidad de funcionarios destituidos, de la cantidad de funcionarios imputados y de una multa que en principio se habló que era de 15 millones de dólares, pasó finalmente a ser un problema de una falta administrativa que se resolvió con 500.000 dólares de multa para el frigorífico Concepción. Entonces, el poco tiempo que hay entre la sospecha más fuerte y la resolución, ¿verdad?, que se le da formalmente desde el gobierno y el levantamiento también a propósito, porque se levantan automáticamente dos de los mercados importantes que tiene el frigorífico Concepción, como son Chile e Israel. Porque lo de Rusia vino de manera unilateral, digamos, desde Rusia. Esa no es una cuestión que se pueda resolver desde aquí. Eso Rusia tendrá que decidir cuándo le habilita nuevamente el mercado al frigorífico Concepción. Pero sí se le rehabilita a estos dos otros mercados a donde el frigorífico Concepción, por lo que también decía Trapani hoy, tenía urgencia de recuperar porque hay muchos millones de dólares en juego, Aníbal. Después le comento un detalle, señora, acerca del mercado ruso, pero rápidamente el recurso de esta mañana, Jair de Lima, en compañía de su abogado Pedro Ovelar, ofrecieron una conferencia de prensa y obviamente negaron haber recibido y mucho menos pagado una coima. Vamos a escuchar una primera parte, si es que ya se tiene la nota con Jair de Lima. ¿Cómo no? Vamos a eso. Primero que eu nunca ofereci plata nem coimas para ninguém resolver aclarar um problema de frigorífico Concepción. Nunca ninguém me ofereceu nenhuma facilidade de plata também para resolver meu problema. Muito pior que todo cerrar a porta a mim. Bueno, una primera parte entonces de lo que decía Jair de Lima, el dueño del frigorífico Concepción, negando que era lo lógico, Aníbal, porque obviamente si vos asumís que efectivamente existió ese pedido de coima y ya incluso hubo un adelantamiento del pedido, también vos estás absolutamente involucrado en el ilícito, digamos, ¿no? Sí, señora, así mismo. Y lo que le decía acerca del mercado ruso, en esta conferencia de prensa de Jair de Lima y su abogado se anuncia que mañana se va a estar habilitando nuevamente la exportación al mercado de Rusia. Hay que decir que SENASA prohibió también la exportación a Rusia e unilateralmente también el gobierno ruso había dictado esa prohibición, pero lo más probable es que mañana SENASA esté levantando esa prohibición, lo que derivaría también en el levantamiento de parte de las autoridades rusas. Pero hay una segunda parte de lo que nos manifestaba esta mañana Jair de Lima, que él, porque Carlos Trapani había dicho haberle llevado a un ganadero conocido en el ambiente como testigo. Y que ante este ganadero se le preguntó a Jair de Lima si él está en condiciones de ratificarse, e incluso ante el presidente de la República, de que le pidieron plata. Y ahí le respondió supuestamente en ese momento, ante esa consulta, sí, puedo ratificarme ante el jefe de Estado. Sin embargo, Jair dijo, no, en esa reunión cuando yo le entregué los papeles para que le llevara al presidente de la República, yo no hice ninguna mención a un pedido de coima, y mucho menos le conozco al tal Tiki Cubas, decía Jair de Lima. Nenhum momento foi hablado sobre coima ou sobre só falou, o único momento que foi hablado para me retirar os documentos e colocar num soldo e entregar ao presidente. Nunca ouvi esse tipo, nem sei quem é Tiki, nunca ouvi essa pessoa na minha vida. ¿Y por qué Carlos Trapani dice que tiene pruebas y testigos? Bueno, no sé si él tiene testigos, si él, que le presente, entonces yo nunca hablé nada. Bueno, uno puede decir que la coima no deja rastros físicos, digamos, claro, nadie firma un papel por recibir algo en concepto de coima, Aníbal, pero sí pueden quedar rastros. Y yo me pregunto si no hubiera sido más prudente de parte del presidente de la República en ese mismo momento, ya que él tiene la potestad de hacerlo, de pedir al superintendente de bancos que a través de la superintendencia de bancos se pueda ver en el banco con el que trabaja el señor Jair de Lima, si ese día, porque tenemos incluso la cronología de los hechos, hubo algún tipo de transferencia, por ejemplo, y a qué cuentas, a qué bancos. O sea, hay maneras de saber
si efectivamente se dio una transferencia de esa naturaleza, porque en efectivo no se va a dar, obviamente, para poder ver si es que hay alguna conexión con estas personas que están sindicadas de haber pedido una coima y haber recibido un adelanto o cruces de llamadas. O sea, ¿cómo queda todo esto en definitiva, Aníbal? Porque empezamos con un tema que incluso puso en riesgo la marca país en todo lo que tiene que ver con la industria cárnica de Paraguay. Y resulta que ahora está todo solucionado con una multa de $500.000, fue una falla administrativa, una chambonada de los directivos del frigorífico y chau, se acabó. Y el caso está cerrado. ¿Cómo queda esto ante la sospecha de que, más allá de que los ministros han negado categóricamente, tanto Neytin como Leite, haber pedido o recibido algún tipo de coima? ¿Cómo queda esto? Y va a quedar ahí, Menchi, audiencia de Telefuturo, en la denuncia y en la negación de esa denuncia, porque elementos no se tiene, como ya decías, no existen rastros de ninguna coima, no sé que exista alguna grabación, alguna afirmación que pudiera demostrar lo contrario. Ya decían desde el frigorífico Concepción que no pretenden iniciar ninguna acción, formalizar ninguna denuncia, porque es obvio que el que fue, digamos, coimeado o el que plantea una coima no va a salir a decir lo contrario, porque, digamos, es como la admisión de la comisión del hecho punible y queda a criterio de cada uno si verdaderamente existió. Pero es importante decir, y si uno verdaderamente está interesado en aclarar todo este tema, en saber si Yair de Lima extrajo de su cuenta 300.000 o 500.000 o 600.000 dólares y a qué cuenta destinó. Porque esa plata que supuestamente se pagó tuvo que haber ido a parar indefectiblemente a otra cuenta y no precisamente bajo el colchón. O sea, ¿debería iniciarse algún tipo de acción desde la propia Fiscalía General del Estado, por ejemplo? Probablemente. Y otra cuestión que se critica mucho al presidente de la República es que pretendió carear a Carlos Trapani con los ministros Leite y Neytin, cuando en realidad Trapani estaba simplemente llevando, dando a conocer al presidente de la República lo que verdaderamente escuchó otra persona, que no quiso ser recibido en ese momento por el mandatario. Así es. Gracias, Aníbal, completísimo el informe, muy amable, hasta luego.